A ver si se nos impregna Venías para acá. algo de tu sabiduría. Sí, a ver si hoy A ver si de tanto ver el cerebro. ¿Puedo mover el trípode? ¿Se lo puedo mover? Sí, ¿verdad? No, que se me ha sacado. Ay, perdón, es verdad. ¡Qué desastre! No me he dado cuenta. No, que A ver, por lo menos así. que haga largo. Así, Me vale. quedo, aunque sea un poco largo. Sí, me había dado cuenta que estaba ahí en... Bueno, ¿qué dudas tenéis? No digáis que todas, porque entonces ya... Que hay muchas dudas, me imagino, pero... Sí, pues sí, al pensar al principio, lo que tú dices que hay que pensar, pero ¿cómo piensas tú? A ver, tú te enfrentas con una cosa y ¿qué empiezas a decir? Depende de la foto. Depende si lo he hecho muchas veces. Depende de la composición. Una composición sencilla no tengo que pensar casi. Cuando hago el cielo, cuando hago los árboles, por ejemplo, en un paisaje, no tengo que pensar casi. Entonces, lo que siempre os digo del orden y de pensar, muchas veces lo que os pasa es que alteréis el orden de la acuarela y entonces os compliquéis mucho la vida. Voy a hacer un paisaje, me da igual. Este es el cielo, este es el suelo. Entonces vosotros, aparte de que de lo más lejano a lo más cercano siempre, casi siempre, aunque luego veáis vídeos de gente que empieza por aquí, luego se va para acá, luego se viene para acá, esa gente controla mucho, luego depende del agua que eches. Entonces, lo más fácil es empezar desde el final al principio, de lo más claro a lo más oscuro. Muchas veces esto que hago yo aquí, de poner pigmento, Pero ¿y si tienes un edificio al final oscuro? eso es muy difícil. Eso es muy No se difícil. suele dar, ¿o qué? No, porque si un edificio está, pongamos, a 3 kilómetros, a 10 kilómetros, no lo vas a ver casi nunca oscuro. Pero por ejemplo, A no ser que sea un contraluz de un atardecer. pero, por ejemplo una arboleda, se supone que lo más del fondo tiene que estar más claro. Sin embargo, hay un tipo de árbol que por lo que sea es más oscuro. Y yo con eso nunca sé qué hacer. Bueno, pero lo puedes poner oscuro dentro de la claridad, o sea, vamos a ver. Lo que os decía, yo esto de poner aquí el pigmento no lo hace todo el mundo, es verdad que lo hago yo, porque me hace un poco más fácil empezar con el papel seco, que esa es otra historia. Cuanto más humedad... Tú nunca humedeces todo el papel, ¿no? Como hay algunos No que suelo porque no suelo hacer cosas... Yo podría humedecer aquí todo esto ahora, pongo a echar agua, ya está casi todo mojado. Y ahora meto pigmento, puedo hacerlo, pero es más difícil, porque no sé cómo se va a comportar el pigmento sobre el agua. Ya. En cambio al revés sí, si yo pongo el pigmento, no se mueve. Entonces, ya luego alrededor de ese pigmento sí puedo meter agua, pero es más fácil sobre seco que sobre mojado, porque se te va escurriendo, tienes que ir controlando, tienes que meter a lo mejor otro color para que no sea todo igual, sobre húmedo se va abriendo, tienes que estar pendiente de la humedad porque si no se te seque, salen crestas, un montón de cosas. Entonces, no suelo hacerlo sobre húmedo por eso, porque es más complicadete. Al final se está funcionando bien. Mira, a ver si... Sí. Sí, sí está. Entonces, claro, el papel tan húmedo ahora mismo, todo lo que meta tiene que ser muy cremoso, porque si no se abre y se quedan manchas muy feas. Las nubes tienen que ser generalmente en negativo, porque lo que estás metiendo es azul o otro color y el alrededor está haciendo las nubes. También hay que tenerlo en cuenta. Aquí está más seco.
Y luego las brochas que utilizas, que son de pelo de pedigrí, de este tipo. No son pinceles ¿No son caros, para el general, agua? no son pinceles caros. Los únicos que son un poco más caros son los petit, que son estos. Pero tampoco sí, es una sí. exageración. ¿Pero esto qué es? ¿Cualquier pincel? O sea, cualquier brocha. No, esto, pues mira, de Milán, o sea, esto Ah, ya. no es caro. Que yo no tengo pinceles caros, quiero decir. De pelo suave, ¿no? Sí, depende. Si el pincel lo que te va a dar es que contenga más o menos agua. Estos que son sintéticos contienen muy poca agua. Son perlas. Son perlas, sí. Estos son de Skoda y mira, se ha despeluchado. O sea, tampoco te da una garantía total. Entonces, ancha esto. ¿Y ese que tienes en Milán? Este es un Milán, ¿eh? Ah, un Milán. Más antiguo que lo que sea, está hecho una pena. Bueno, pero funciona, ¿no? Sí. Y tú te has dado cuenta que Es siempre... natural, Carlos. ¿Qué? El Milán es natural que coge tanta. No, es sintético probablemente. Ah. Si yo no tengo las pinceles de Marta ni nada de eso, o sea, Son caros. eso es carísimo y para empezar es absurdo tenerlos. Me has preguntado algo, bueno. ¿Ibas a preguntar algo, no? Sí. Se me ha ido. ¿Por qué cuando empiezas en forma como semicircular? ¿Por qué te gusta? Así, ¿por qué echas agua? ¿Por qué? Esa brocha? Porque voy Sí. bajando Ya. y ¿Por no. qué es la forma tuya de hacerlo? Porque va cayendo el agua. Va cayendo el agua hasta aquí, hasta el final. Entonces no me queda... Si yo estoy aquí, dibujo, pinto esto, y luego voy aquí, o aquí, me da igual. Y esto cae, me estropea esto. Ah, claro. No tiene mucho sentido. Entonces voy bajando, hasta que mancho todo. Y tú sueles mezclar poco, ¿no? ¿Cómo? Mezclar en la paleta sueles mezclar poco. Muy poco. Pero también eso es un poco más práctica que otra cosa, ¿no? Mira, aquí están estas grietas que, bueno, para el cielo no es que sea muy... Entonces ya con un pincel seco, como está muy húmedo todo, puedo ir... ¿Ese pincel está totalmente seco? No. Tiene un poquito de agua, pero Carlos, ¿y las nubes nunca las haces cogiendo con un papel ni nada? no me gusta mucho. Se queda, pues si das con un papel, se queda muy bestia. Si doy con el papel, generalmente giro o muevo, pero si hago así, se queda eso muy cortado. No me gusta. Entonces, si mancho algo así, queda un poco más difuminado todo. Entonces a lo mejor sí, quiero quitar aquí, ¿ves? Pero siempre un poco con movimiento. Pues si hago pum, se queda la nube muy cortada y no queda bien. Entonces, lo que decías tú del árbol lejano. Imagínate que aquí hay un árbol, bueno, va a ser que un poquillo, ¿no? También nos pasa mucho. Esto os pasa mucho por impaciencia. Porque veis, yo he puesto, se ha abierto, va a haber un montón de agua, paro, seco y continúo. Entonces, al dar aquí esta pincelada, que está a medio camino, porque por aquí puede haber cosas más lejanas, tengo que calcular qué intensidad va a tener esto. Si va a ser más oscuro, más claro. Entonces, si yo quiero hacer uno más intenso, puedo hacerlo igual, puedo hacerlo relativamente oscuro
Pero si aquí hago una cosa muy oscura, no me cuadra. No me cuadra que aquí esté claro y aquí esté oscuro. Eso es lo que intento que sepas. Si es un edificio, a no ser que esté en contraluz, y el sol pegado a él, no se va a ver oscuro. Se va a ver con colores fríos, con colores suaves, cuanto más lejano, más suavecito. Entonces, si yo pongo aquí un color claro, porque estoy ya más cerca, aquí tendría que ser todavía más claro, perdón, aquí un poquito más oscuro, aquí más oscuro, este no puede ser oscuro. Este oscuro es aquí, que estoy muy cerca, pero cuanto más lejano, y más es un ambiente así de bruma o... Ya te digo, tiene que ser un contraluz muy acentuado para que se haya un edificio ¿Tú crees que eso de ahí es creíble? En este ambiente, que es un ambiente frío, que no hay luz, no hay naranjas, poner eso ahí tan oscuro. Me cuadra más hacer uno. Que el verde es muy difícil. No, pero me da igual el color, me da igual el color. Yo creo que es uno de los más difíciles de ver en acuarela, no sé. Me da igual el color. Es mejor esto. ¿Qué edificio está ahora más cerca? Este. Lógicamente. Entonces, hacer algo así nos confunde que haya ahí una cosa tan lejana. Son muy parecidos de color, yo casi nunca hago eso. Si tengo dos edificios, aquí le pongo otro tono. También hay que ver muchas veces eso que pues, liáis con un color. Y además, yo lo que sí hago a lo mejor, que sí que no lo has visto, es hacer este perfil un poco más oscuro. Pero solo un poquito más oscuro. Para que sepamos que es un edificio, que lo relacionemos, que el ojo conforme. Pero luego ya, generalmente lo diluyo o hago partes igual que esta parte, pues bueno, pero es muy clarita. Entonces, está marcado, pero es clarito. Los edificios siempre los hacéis muy cuadrados. No sale una antenita por ahí. Entonces, Un balconcito en el lateral. cuidado que hay que hacer los rectos también, que se os va. Un edificio yo suelo meter aquí más para que haya una escalera, que haya algo. ¿Y te gusta mucho usar el ramero? El ramero me permite hacer muchas cosas, porque como contiene mucha agua, pues puedo poner la mancha y a partir de ahí diluir. Pero si quiero hacer una cosa definida no puedo hacerlo con el ramero, tengo que hacerlo con este. Si yo aquí quiero hacer una cúpula, pongamos, no puedo hacerlo con el ramero. No puedo, no tengo tanto control para que esto haga una curva aquí. Muy difícil. Es mucho más fácil hacer así. Y luego aquí hacer algún detalle. Que está con el ramero. Con el ramero sí puedo hacer cosas pues como esta, antenas, cosas así. En una ciudad, en un campo es más libre, porque yo puedo poner aquí un árbol y hacer con el ramero. Que con este no puedo. Con este tendría que estar tiqui, 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 y al final sale muy hermético todo, ¿no? Muy hechito, como yo digo.
Bueno, pues es un poco, este está marcado, pero está suave relativamente. Entonces, las cosas de arriba en una ciudad sí las medio insinúo, ¿no? Depende también lo que quiera hacer. Tiene que haber cosas que identifiques que sean una ciudad. Luego aquí ya puede estar todo más indefinido. Lo que hago muchas veces cuando salgo la mancha. Pum, pum, y a ver qué sale. Bueno, pues es cuestión de echar agua abajo y ver, ¿no? Este casi ya está hecho. Imaginárselo también, es que aquí jugar al negativo se puede también. ¿Veis, no? Es muy difícil conseguir estos tonos. A mí me ha costado mucho, ¿eh? El llegar a esto y luego a esto es complicado. Sí. Pero se consigue, vamos. Trabajando, ¿no? Trabajando. Sí, viendo, haciendo muchos. Bueno, Sin miedo al agua, que tenéis mucho miedo al agua. entonces, encharca. Encharca, pero está aquí. Está todo encharcado, pero el agua se retiene ahí. Mientras esto no se moje, se queda ahí. Y Nosotros nos han enseñado a pintar solo con el perla. solo con el perla. Y el pinceles pequeños nada. Y por Claro, eso es muy difícil. Nos desborda el agua y nos desborda el pigmento y todo. La profesora que viene aquí después de nosotros, se llama Araceli, yo la he visto muchas veces dibujar. Es verdad que no hace cosas muy definidas. Y lo pinta casi todo con paletina. Es súper difícil eso. O sea, hacer un edificio, hacer no sé qué. ¿Qué pasa? Que todo es muy grande, todo es muy indefinido, entre comillas, y hace pum, 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 y me parecen edificios, pero son edificios de Tetris, como digo yo, son cuadriculados, son... No hay nada, o sea, yo os recomiendo diferentes tipos de pinceles porque te van a servir para muchas cosas y de ese 3-4 tipos diferentes tener diferentes tamaños. Pues yo tengo este para hacer esto, pero si quiero hacer un edificio aquí muy grande, este me va a traer problemas. Cojo otro más grande y es mucho más fácil. Aunque luego haga aquí detalles, que si voy a hacer detalles volveré a este y ya haré aquí lo que quiera. Pero luego para rellenar tengo que volver a este. ¿Por qué? Porque si lo hago con este, voy muy poquito y se me seca Se marca mucho. y se queda aquí la cresta y no puedo bajar bien y tengo que dar mucha agua todo el rato. En cambio con este hago pim pam y bajo para abajo y queda, aunque luego haga aquí, este tiene bastante punta y puede hacer cosas, pero ya es más destreza que otra cosa. Pues si dices hacerlo siempre con perspectivas, os cuesta también mucho esto, que el edificio tenga un fondo. Se tiene muy planito siempre. Entonces, y luego, ¿cómo hago una roca? Pues la puedo hacer con esto, es evidente. Hago así. Y ves, voy haciendo rocas. Pero es más fácil a lo mejor con esto. Si llego así. O con esto.
Es que hay muchas formas de hacer. Hay veces que un elemento se puede hacer de diferentes formas, pero con un pincel solo me parece muy, muy difícil. Pudiendo hacerlo con otro, es que no entiendo tampoco, o sea. Tenemos perlas de diferentes tamaños, ¿no? Pero perlas y este del agua, este de petigrí, y nada más. No tenemos. Con pequeñitos no hemos dibujado nada todavía, no hemos pintado nada. Y por eso hay que mojarlo todo, nos agobiamos porque se seca, luego no queda bien y así estamos con la acuarela. Entonces me va a ir la amargura. Es que es un poco como un estrés que entra con que se te seca, que se te seca. Yo me pongo A mí, nerviosa, sí. pero quiero conseguirlo, es que estoy en ello, que quiero conseguirlo. Que se os seca. ¿Por qué os estresa eso? No entiendo. Joder, ¿por qué? Esto está Se húmedo puede completamente. hablar. Se seca. Esto está seco. Y no puedo volver aquí. Con agua otra vez. Y se queda la misma transparencia que al principio. Depende si meto más pigmento o no. Depende si llego hasta arriba o no. Si yo aquí meto agua ahora mismo, tendría que llegar casi hasta aquí. Porque si no se me va a quedar una cresta. Pero puedo volver. Pero eso es machacar, que siempre nos dicen que no machaquemos. Depende. No es. Se ensucia, ¿no? Sí. Claro. Si yo aquí meto mucho pigmento muy cremoso, sí lo empasto. Pues se queda con una témpera. Pero si meto agua y meto un poquito de pigmento, que se diluya, no pasa nada. No se queda empastado, se funde dentro del agua. El problema es el agua, casi siempre el problema es el agua. Comportamiento del agua con pigmento. ¿El qué? Comportamiento del pigmento con el agua. Claro, La cantidad de cada cual. la cantidad de agua que hay en el papel, la cantidad de agua que lleva el pigmento que añado, eso está muy cremoso. Hombre, al final se funde, ¿no? Pero puedo meterle agua. Y ya llevamos un rato hablando. Pero depende, se os seca porque echáis muy poca agua. Porque rellenáis con color. No pintáis con color. Entonces, por eso están vuestras acuarelas muy secas muchas veces. Y seco sobre seco no queda igual. Claro, hay que darle comida en algún momento. Puedo hacerlo, o sea, al final tiene que haber de seco sobre seco. O sea, esto está seco y yo estoy sobre seco. Estoy dibujando sobre seco. Pero es verdad que a mí me gusta meter aquí algo luego. Que se funda. Estoy pintando sobre seco. Pero dentro de lo seco también tiene que haber humedad. Más dudas. Elementos que os cueste hacer y. Por ejemplo, los reflejos, lo que viene ahora en la siguiente trimestre. Reflejos de agua. Los reflejos de agua. Sí. Claro, es un ¿Cómo poco. aterrizar Pues el modelo la sombra. para que no parezca? Si yo quiero reflejar esto, yo podría llevar aquí agua. Meto aquí pigmento. Y ya casi tengo el reflejo. Se corresponde esto con esto. Pero esto es muy difícil. O es más difícil de cómo lo hago yo. Si yo tengo aquí un elemento
y quiero que se refleje aquí, yo lo que hago normalmente es meter pigmento aquí abajo, sobre seco, que lo controlo, y luego añadir agua. Añado generalmente agua alrededor para ver cuánto tengo que añadir más o menos, si está la vetina manchada o no, que no se quede cortado, y luego ya me meto. Eso de alrededor no me acordaba yo. Lo hacías. Tampoco. Queda más o menos igual. Queda casi más identificativo este que este. Es verdad que esto lo he hecho así a grosso modo, ¿no? Pero, pues ahora pusiéramos aquí algo. Seguramente identificaríamos esto con esto, ¿no? Pero es casi más representativo esto, y más si me doy aquí luego sobre seco meto algún elemento que se relacione, es más fácil. Pero casi siempre lo mejor es eso. Si tengo un personaje, a ver. ¿En qué medida puede ser la sombra larga? Larga, menos larga. ¿El qué? El reflejo tiene que ser muy bajar mucho la sombra. Depende de lo que lo quieras acentuar. Lo que yo sé también es solo cortarlo para que no esté completamente ahí y se vea la imagen, ¿no? Aquí habría que horizontalizar algo para que no esté flotando. Ahora lo que nos dijiste el otro día, que los hacíamos flotando. Claro. Entonces siempre, aunque no esté definido, y mira, ya he quitado esto que hubiera sido bonito de haber dejado las piernas, que como estaban muy mojados. Pero siempre quiero que lo identifiques un poco. Más. Siempre del color, ¿no? Siempre del color de lo que se refleja. Generalmente sí. Por eso es más fácil que si esto es sepia, yo añado aquí sepia y escurra. Aquí estaba la lavanda, he metido lavanda. Pero ves, esto se va abriendo. Esto, luego lo he rectificado, pero siempre se identifica, aparte de que había mucha agua, ¿no? Es más difícil hacerlo de esta forma que de esta. Es más fácil poner pigmento debajo y escurrir con control que meter agua y meter pigmento. Que hay veces que se hace, porque si ya que tengo un personaje no sé qué os iba a decir. Meto aquí agua. Siempre alrededor, que vea. Sí, porque no quiero que se me vaya esto. Meteré aquí un poco. ¿Ves? He tocado en el pigmento y se me ha diluido. Entonces ya no parece aquí, se me ha quedado muy cortita el reflejo. Señalo un poco más.
Pero nos tengo que meter pigmento, si no hace y se va todo. Y siempre un poco parecido a lo de arriba, claro. Además, generalmente los reflejos suelen tener más intensidad que la realidad. Lo que se refleja suele tener más intensidad que lo de arriba. En el agua siempre dejar una línea blanca entre lo reflejado y lo reflejado. Depende, no, aquí porque quería marcar los pies. ¿Ves? Pero se está abriendo, lo puedes dirigir también. ¿Ves? Siempre que esté húmedo, ya lo rompes. O lo rompes en positivo. Bueno, más o menos. Las sombras Las sombras. me resultan difíciles porque aparte de que son difíciles, imaginarme cómo refleja un edificio, que a lo mejor tiene una esquina, en lo que es la sombra a la inversa, me cuesta Dios y ayuda. Entonces, no sé cómo, nunca sé, para mí es muy complicadísimo, ver cómo sería el reflejo de algo que no estoy viendo, porque si es en la calle lo estás viendo, ¿no? Y cómo está reflejando el edificio de las sombras, pero en la imaginación Sí, Es que pintas de imaginación, es dificilísimo. Cuesta mucho. No lo intenta mi vida, vamos. Sí, siempre en base a tengo algo. la capacidad esa de... Los buenos pintores, los buenos pueden... Oye, Carlos, con lo que has dicho del próximo día, que has dicho que es en vertical, pero que se pinta solo arriba, entonces ¿para qué? Eso no lo he entendido. O sea, ¿solo vamos a pintar la mitad? Sí. Sí, Más y o la menos. mitad en blanco. reflejo, ¿no? Ah, el reflejo. Claro, no. No, pero es todo. El tema va a estar en la parte de arriba. Aquí llamas el tema. Vamos a ver, que voy a sacar la foto. Voy a buscar la foto. Mira, no sé si te digo uno. Que sería, en lugar de horizontal, vertical. Sí, o sea, que Y de la cortas mitad ahí para lo que arriba. quieras. La Mira. mitad sería sombra, ¿no? Y lo de abajo que queda vacío. Sería, no, el reflejo, la Pero sombra. bueno, el reflejo o sea, igual que como está aquí. Es que yo digo, dejar en blanco una cosa. Ah, Porque vale, ese- vale. Cuando el edificio así, sería esto. Bueno, es esto con lo... Sí. Vale. ¿Dónde está aquí lo que interesa? Arriba. Sí, pero aquí... A partir de La aquí. vista, Pero es que este lo tiene menos... Vamos a ver. Claro, por eso he puesto esa foto. Porque tenéis que eliminar cosas, seguramente. Claro. A ver. Si yo solo quiero pintar en la parte de arriba, sé que hay un personaje, pues lo tendré que quitar. Pero aquí te Esa. quiero decir, aquí Mira, siguiente. ahí es que tienes mucho, aquí tienes poco, si lo dejamos igual que como está, solo que le quitamos un trozo porque como tiene que estar en vertical, ¿no? Pero esto de aquí es igual más o menos la proporción, no tiene que tener más... No, sí, tiene Sí que que- tener más. Ah, o sea, como ese, me quieres decir. Claro. Ah, Yo o sea, quiero que te- recortéis, Si recortamos, por ejemplo... pero no una- sé que se quede así. Tienes que subir todo. Vale, vale, y de... Pero se recorta el lateral, Sí. ¿no? Sí, bueno, centro. Claro, Los pero si laterales. recortas el lateral según está la foto, los personajes se te quedan aquí abajo. O lo interesante, tienes que subirlo todo, cortar cielo y hacer más suelo. O sea, Ese es el ejercicio de composición. Pero sería otro, no ese. Sería otro, ¿no? no, Sería es que ese, él quiere siempre pero- que hagamos algo que no se parezca, o sea, que no Sí, sea claro, igual. sería esa composición, pero llevarla a otro modelo, ¿no? Eso es tan fácil como O sea, coger ponerle más, un poner- programa de dibujo Por ejemplo, o de fotografía y recortarlo. Sí. ese. Sí. Y si queda mucho cielo, recortar el cielo. Entonces te va a quedar un cachito así. Mm. Eso lo tienes que subir arriba e imaginarte de abajo que lo